La Primera Iglesia Bautista de Cumaná presenta Momento de Predicación. El púlpito de la Primera Iglesia Bautista de Cumaná. Un encuentro vital con la palabra de Dios. Que les invito a leer conmigo Filipenses, esa carta hermosísima que es la carta a los Filipenses, en el capítulo 1. Leer los versos del 3 al 6, que dice así la palabra del Señor: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque en tu Espíritu Santo podemos nosotros también discernirla y entenderla, Señor. Oh Padre, tu Espíritu mismo, Señor, sea guía en esta hora, en este momento, en enseñarnos la verdad, el propósito de esta palabra, lo que quieres decirnos hoy a esta iglesia, a esta congregación, para seguir adelante, Señor, llevando tu causa, edificados en ti, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y yo te lo pido en esta hora y te damos gracias. Amén. Amados hermanos, cuando uno piensa en la carta a los Filipenses, piensa tal vez en el versículo más popular, más conocido, que hasta los niños se lo aprenden de primerito. Y esta carta habla de esa referencia común, altamente extendida en el pueblo cristiano y a veces hasta no cristiano. Me he sorprendido personas que no, dice, alguien me enseñó este versículo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está precisamente en esta carta de Filipenses. Y este domingo y el próximo, amados, vamos a reflexionar, desentrañar realmente unas verdades muy hermosas que esta carta tiene, y que lo vamos a ir comprendiendo cuando también el Señor nos permita captar bíblicamente el trasfondo histórico y sobrenatural de esta expresión de gratitud que está expresada en esta hermosísima carta del apóstol Pablo. Cuando uno habla siempre de la iglesia del primer siglo, me gusta llamarla así más bien, la iglesia del primer siglo después de Cristo, no tanto la iglesia primitiva. A veces se puede usar el término, lo que pasa es que el término primitivo a veces está muy cargado de una visión evolucionista y pensamos que lo que está más adelante, pero nosotros no creemos en eso, ¿verdad? Claro que el Señor va haciendo una obra, pero la base doctrinal, la base bíblica, el ejemplo de la primera iglesia que Dios fundó allá, que se inició en Pentecostés, sigue siendo para nosotros la base de toda la inspiración de la revelación que tenemos hasta ahora. Esa iglesia del primer siglo que surgió a partir de Pentecostés con el derramamiento del Espíritu Santo, es inevitable recordarla, hermanos, es inevitable recordarla sin pasar por alto la cruel persecución, la reiterada adversidad que los creyentes y discípulos de entonces tuvieron que confrontar para esparcir la preciosa palabra del Evangelio de Cristo. Y es así que desde el mensaje que Cristo había dado en Hechos 1:8, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, esa gran comisión no podía hacerse tan solo como propósito humano, sino fundamentalmente como la obra sobrenatural del Espíritu Santo hasta nuestros días, hasta lo último de la tierra. Pese a toda adversidad de la iglesia, con el testimonio de los discípulos, en medio de luchas, persecuciones, fatigas, aflicciones, dice la Escritura que ellos estaban llenos del gozo del Espíritu Santo. Y esta constatación reiterada, amados, en el registro bíblico, que ya también vendría a completar todo esto que ahora hoy tenemos como Sagradas Escrituras, como Nuevo Testamento,
que se inicia precisamente con los evangelios, pero también contiene la obra de esta iglesia desde Hechos de los Apóstoles y todas las cartas que se van a escribir a partir de esto, enfatiza esa visión misionera que se despliega hasta nuestros días. Jesucristo, las misiones y el gozo y la gratitud en medio de la adversidad. Por eso, de allí mismo, he denominado este mensaje que pese a la adversidad, la iglesia viva y verdadera tiene motivos sobrados de gratitud y gozo para la gloria de Jesucristo. Y como cuando uno redacta un trabajo que está críticamente informado de lo que todo uno tiene en su cabeza, la experiencia, al final, si le piden que hiciera una introducción, nunca la pudiéramos escribir si no tuviéramos todos los elementos sobre la mesa. Esta introducción de esta carta, esta oración que Pablo hace por los creyentes, está históricamente informada, está pastoralmente informada, está ministerialmente informada de todo ese despliegue, de toda esa travesía de experiencia que marcaron la constitución de las iglesias de aquella época, amados hermanos. No podemos obviar tampoco que aunque se hable de hechos de los apóstoles, son los hechos también de la iglesia, por supuesto, también son los hechos del Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo, sin la obra portentosa del Espíritu Santo, habitando y morando en aquellos nuevos creyentes, haciendo morada como Dios lo había prometido en Jesús, que me voy pero no os dejaré solos, sino que vendrá el gran Consolador a guiar la iglesia, a sustentarla, nuestro abogado, quien nos alienta. Si no hubiese sido por eso, es imposible que el Evangelio se hubiese transmitido o que la obra de Dios hubiese continuado. Esto es una obra sobrenatural, y lo sobrenatural no contradice lo histórico, lo real, lo humano que se desplegó desde aquel tiempo hasta nuestros días. Amados, santos hombres de Dios fueron llamados y enviados con autoridad y poder en el Espíritu Santo para dar a conocer el Evangelio, transitando no solo una geografía, que en este caso nos habla de Europa, porque hay un dato hermosísimo también de Filipenses que nos ayuda a redimensionar su valoración, que Filipenses daba nombre a Filipos, ciudad de Europa, en la cual Pablo fundó la primera iglesia europea en el primer siglo. Cuando usted le pregunten la primera iglesia europea, fundamentalmente en Europa, en Filipos, la región de Macedonia, ya colonia romana para ese tiempo, sería Filipos. Segundo viaje misionero, año 51 o 52. Y sorpresa, hermanos, que pasado 10 años después, por allá en el año 61, 62, estando en prisión, Pablo escribe una carta dirigida a estos hermanos. Y todo aquello que ha pasado, que ha sido primero, luego se convierte en antiguo. Entonces la iglesia más antigua de Europa era la iglesia de los filipenses, a los cuales Dios inspiró a Pablo para escribir esta carta, que también ha sido llamada un acuse de recibo, como cuando usted recibe algo y tengo que dejar por escrito la gratitud de toda una historia en la cual el apóstol reconoce a estos hermanos de Filipos toda su dedicación, su perseverancia. Y es por eso que alguien sin saber esto ahora dirá: con razón, que he encontrado siempre en la carta filipense esos versos que lo animan a uno, que por todo estoy enseñado, en necesidad o en abundancia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él suplirá todas nuestras necesidades, el querer como el hacer por su buena voluntad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ese verso que hemos dicho, porque está lleno de todo esto, amados hermanos. Y esta expresión de gratitud también el apóstol Pablo la aprovechó para dar noticias de él y para animar, consolar, alentar a la iglesia de entonces. Pablo entonces es uno de estos hombres notables que no solo atravesó esta geografía, sino pasando a través de padecimientos, amenazas y martirios, pudo ser usado por Dios para dejar esta obra que hoy, inspirada en la obra del Espíritu Santo, se ha hecho escritura revelada que completa el canon
de nuestras sagradas palabras de Dios, de la Biblia. Es una causa histórica, pero también es una causa sobrenatural. Y es que vuelvo a decir que pese a toda adversidad, los discípulos y apóstoles, llenos del Espíritu Santo, daban testimonio de esa fe verdadera. Esta carta a los filipenses es considerada así la epístola del aliento, la epístola del gozo, la perseverancia, la gratitud, el apoyo, la consolación entre los hermanos, teniendo como ejemplo supremo la exaltación y la humillación de Cristo, o la humillación y la exaltación de Cristo. Quien escribe esta carta, como ya lo sabemos, en medio de todas estas vicisitudes, tiene siempre ese distintivo especial. De perseguidor de la iglesia, llamado Saulo antiguamente, pasó a ser aperseguido. Y si bien, o mejor dicho, si mal, porque él lo dijo que lo hizo por incredulidad y por ignorancia, siendo perseguidor, tuvo a favor a los judíos. Una vez que fue perseguido por la causa de Cristo, tuvo en contra a los judíos. Y hay que ver lo que eso significó para el propio Cristo y que esos padecimientos se hayan continuado en él. De allí que lo interesante es que esto habla precisamente de Jesús, habla de Cristo y de la identificación del apóstol y por tanto de una iglesia, de la identificación con Cristo, no solamente en su muerte, en su resurrección, sino también en sus padecimientos, en sus sufrimientos. Eso es muy importante entenderlo. Es muy importante tenerlo presente nosotros cuando vemos la Escritura. Si usted busca Colosenses 1:24, fíjese lo que dice la palabra. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Ahora me gozo lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y ahora está en Colosenses, porque tanto Colosenses, Filipenses, Efesios, Filemón y esta carta que estamos leyendo fueron escritas desde la prisión, desde la cautividad. Por lo tanto, amados, tenemos mucho que aprender de esto, sobre todo en tiempos en los cuales vemos los testimonios del sufrimiento, de las enfermedades, de los malestares, de las precariedades. Y bueno, tenemos que aprender a ver más allá de la temporalidad de todos estos eventos. Cuando Pablo defiende su ministerio allá ante los corintios, hará un resumen hermosísimo, magistral de todo esto, y vaya que lo encontramos de una manera precisa en 2 de Corintios capítulo 11, a propósito de esa confrontación con los judíos, mientras el evangelio se iba extendiendo a los gentiles. Dice la palabra del Señor allí en 2 de Corintios 11, 22 en adelante: son hebreos esos que andan por allí tratando de confrontar, de dañar su ministerio. Dice, son hebreos, él dirá, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, yo más. En trabajo más abundante. Está hablando así con una pasión, por eso dice como si estuviera loco. Está sacando todo lo que tiene allí para ponerlo delante de aquel ataque de los judíos a la obra. En azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, que era lo que establecía la ley mosaica, que vendrían siendo 39. 3 veces he sido azotado con varas. Esto no es por los judíos, esto eran por los romanos, que no tenían límite y azotaban con vara, tal como sucedió allá en Filipos precisamente. Una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos.
pareciera que no hay ningún ángulo que queda fuera de las aflicciones que cualquiera de nosotros, o de las preocupaciones e inquietudes que cualquiera de nosotros en la iglesia de este tiempo tuviera como amenaza, como riesgo en la vida moderna y posmoderna que se vive en esta humanidad. En trabajo y fatigas, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, ¿saben qué es? La preocupación por todas las iglesias. Amados, testimonialmente comparto que cuando usted tiene responsabilidad en una congregación, y ahora quien les habla como pastor encargado de un ministerio pastoral concreto, usted puede estar enfermo en una cama, usted puede sentir la fiebre y los malestares, pero lo que más se agolpa en la cabeza y en el corazón es la iglesia, amados. Porque por más instrucciones que uno pueda dar, orientaciones y recibir, ¿cómo irá la iglesia? La preocupación, ¿cómo irán los hermanos? ¿Qué se estará haciendo? ¿Cómo se estará organizando? Y gloria al Señor, porque la obra es de Él. Y el Señor en este tiempo, en los cuales estuve en estas 6 semanas anteriores, que no estaba de nuevo en este púlpito, el Señor continuó haciendo su obra. Ante todas las vicisitudes y adversidades, Dios mostró cómo hay aquí obreros preparados para toda buena obra, usados por Dios en palabra, en alabanza, en testimonio, en enseñanza para la gloria de Cristo. Y es así, amados, que pese a toda adversidad, el gozo y la gratitud ante Dios, porque nos damos cuenta que esta obra es sobrenatural, la lleva el Espíritu Santo. Amén. Y por eso el apóstol dice: ¿quién enferma? Y yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si te llegase por allá una preocupación, no se lo diga al pastor, espera que se sane. Ay, si le cuentas eso ahorita, que hay que resolver ese problemita, déjalo que pase esa fiebre y después se lo dice. Porque allí hay esto, hermano. Porque tal vez se puede preocupar por aquello. Amados, dice aquí en el versículo 30, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Porque todas las fuerzas, amados, vienen de nuestro Señor, quien lo hace todo, quien lo provee todo para su gloria y para su honra, amados hermanos. En primera de Timoteo, ya él hablando y recordándole a Timoteo su propia vida, en el versículo 12 del capítulo 1, él dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante, aleluya, con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Amén. Ahora aquí en este episodio él daba gracias por sí mismo. Señor, porque ¿qué era yo? Todo lo contrario, usted me ha puesto en esto. Y ahora vemos que esta carta a Filipenses, ahora él da gracias por los otros. Dice el verso 3: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Y esta es la primera enseñanza a la cual quiero referirme, esta primera verdad espiritual que quiero compartir con ustedes. Pese a toda adversidad, el recuerdo permanente entre los creyentes en Cristo es motivo de gratitud al único Dios eterno. Repito esto: pese a toda adversidad, el recuerdo permanente entre los creyentes en Cristo es motivo de gratitud al único Dios eterno. Yo pude vivir esto en este tiempo, y estoy seguro que alguien que está pasando por un momento, mientras sabe que es recordado, que los hermanos lo tienen presente, caramba, amados, es motivo de gratitud, fortaleza, que nos sustenta y nos ayuda a avanzar cada día. Y esta iglesia de Filipos, cuando ellos se enteraron que Pablo estaba preso en Roma, decidieron precisamente enviar, algunos dicen que era un joven, otros dicen que tal vez no es tan joven, a un hombre llamado Epafrodito, que algunos dirán: yo no le pongo ese nombre a mi hijo, ¿no? ¿Hay algún Epafrodito aquí?
pero se llamaba Epafrodito. Y cuando uno traduce, aunque ya eso habla de un nombre gentil, porque tú no es un nombre hebreo, obviamente, por eso hablamos de la iglesia de los gentiles allá en Roma. Ya Afrodito sí venía de Afrodita, eso es como Epafras en Colosa, también venía de una derivación de eso. Pero el nombre no importa, sino lo que Dios hizo con estos hombres, transformados por la causa del evangelio, por la sangre de Cristo. Epafrodito significa portador de un don, el amable, el digno de ser amado, algo así. Lo enviaron a llevarle una ofrenda a Pablo allá en Roma. Y esto habla de entender también a Filipenses como un acuse de recibo de esa iniciativa de la iglesia de apoyar al hermano allá que está pasando por tribulación, que está pasando por una prueba importante. Cuando usted ve precisamente el capítulo 4, versículo 18, 4:18 de la misma carta, dice: pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y esto está allí, palpitando en esta gratitud que el apóstol Pablo le dirige a aquella iglesia de hace 10 años, a quien está escribiendo por primera vez. Y amados hermanos, aún más pudiéramos ir, porque esta iniciativa encontrará también su adversidad y también encontrará su solución gloriosa. Porque este muchacho, cuando lo envían a llevar ese donativo, por alguna razón enferma gravemente de una fiebre, de esas fiebres palúdicas tal vez del tiempo antiguo. No sabemos si existía la malaria, pero había una fiebre que era muy peligrosa. Se moría una persona y ya, se murió y ya. Cruzaron una travesía, porque la distancia entre Filipos y Roma, algunos han podido hacer una traducción hoy matemáticamente, porque buscan el paralelo en el globo terrestre, paralelo 41, paralelo 42, Chicago, Nueva York, Filipos, Roma, y da una distancia de 1280 kilómetros que tal vez tuvo que recorrer en aquel tiempo, tal vez por una vía de travesía náutica, para aproximarse al lugar donde estaba Pablo, este Epafrodito. Y para completar, agregue un ingrediente: en tiempos de Nerón, porque por allí venía también la figura de un tal emperador que fue recordado en la historia como el más terrible. Y de hecho Pablo va a morir en los tiempos del emperador Nerón. Entonces este hombre enferma, y entonces comienza aquello de, tal vez para Pablo, el que viene con la ayuda ahora está enfermo, ahora otra preocupación más. Y esto nos habla, amado, de lo real de esta vida. A veces usted está pasando por unas cosas, ahora no consigo el medicamento. No, pero ahora consigo el medicamento. Usted cree que las cosas como si no van con usted, o como si eso es una voluntad de Dios. Quédese tranquilo, amados. Esta película no ha terminado todavía, pero Dios se la sabe completica. Y ahora nosotros podemos dar gracias a Dios porque la tenemos la historia completa. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todo lo que tienes que esperar lo que Dios va a hacer. Y efectivamente, glorioso es el Señor, que este muchacho luego sería sanado, y a él mismo Pablo le va a encargar la comisión de llevar esta carta. En el versículo 25 del capítulo 2 de esta misma carta dice el apóstol: pero tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, compañero de milicia, para que lo reciban bien, para que ellos no digan: caramba, fracasamos en el intento. No, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a ustedes, y gravemente se angustió porque había oído que ustedes se enteraron de que él estaba enfermo. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Y es aquí donde comprendemos verdaderamente qué significa el gozo del Señor. El gozo del Señor no es que tú no te sientas triste en algún momento. El gozo del Señor es que sabe cuál es el final de la película. El gozo del Señor es saber qué es lo que estamos aprobando como mejor. Es mirar más allá de lo temporal y mirar lo eterno. Porque toda aflicción, todo padecimiento es temporal, pero la gloria que ha de venir, ¿verdad?, será eternal, como el Señor lo ha prometido en su palabra. Y en ese contexto es que se expresa esta acción de gracias que estamos viendo acá. Manifiesta de una manera muy especial en esta declaración que está haciendo el apóstol.
Aquella iglesia no solo estaba preocupada por Pablo estando en cautividad, sino que estaba preocupada también por Epafrodito estando en su enfermedad. Preocupada por Pablo en su cautividad, preocupada por Epafrodito en su enfermedad. Dios hizo su obra. Y si en 1 Timoteo 1:12 que acabamos de leer, Pablo daba gracias a Dios por sí mismo que me fortaleció, entendemos por qué da gracias a Dios por ustedes, por ellos, por aquellos hombres que Dios usó para llevarle aún en medio de esto consuelo y fortaleza. Dice el verso: doy gracias a mi Dios. Y esto habla de un sentido personal, íntimo, identificatorio del único Dios, mi Dios. Está escribiendo para un pueblo gentil, y allá en Roma, amados hermanos, cuando se enviaba una carta, no faltaba quien al colocar al inicio le diera gracias a los dioses, y en las inscripciones a las distintas creencias y supersticiones, efectivamente a la idolatría también del emperador, que se sumaba a esa idolatría también, las cartas llevaban esa salutación. Cuando Pablo dice aquí, a mi Dios, cualquiera que podía encontrar esa carta, tal vez alguien que sacó una copia y la tenía allí, podría haber dicho, mi Dios, yo quiero conocer ese Dios de Pablo, el Dios de Pablo, el Dios de Israel, el Dios de David, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, el Dios de usted, mi hermano, el Dios de nosotros, ese único Dios eterno que es fiel en toda circunstancia. Doy gracias a mi Dios, no a otro. Y decirlo en aquel tiempo realmente era un acto de firmeza y de identificación. Además, esta gratitud encuentra en ese doy gracias, en ese carácter personal, un significado intransferible, insustituible, que no podemos nosotros pasar por alto. Si usted recibe un bien, si usted quiere expresar las gracias, es válido que usted diga a una persona, vaya y dé gracias por mí, dígale que de mi parte estoy agradecido, no hay problema. Pero nadie puede dar gracias por otro, hermano. La gracia es una labor, es una acción, es una expresión eminentemente personal. Te puede encargar la gratitud a alguien, pero cada quien tiene que dar gracias, hermano. Y es por eso que ese pasaje de Lucas 17:12 en adelante, donde se hablan de los 10 leprosos, que siempre he citado cuando hablamos del ejemplo de la gratitud, porque 10 leprosos piden que Jesús les sane. Jesús les dice, vayan, preséntense al sacerdote, en el camino ellos son sanados, y ya nosotros sabemos la historia. Uno se devuelve dando gloria a Dios, se postra ante Jesús, y Jesús, bueno, hará la pregunta memorable, no eran 10, ¿dónde están los otros? Y siempre solemos citar ese pasaje para hablar de la gratitud, precisamente porque este samaritano extranjero, que fue el que se devolvió, diría tal vez así, yo no sé los otros, pero lo que soy yo, doy gracias a Dios. Amén. Es una acción personal del corazón de cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros tiene que expresarla, y el que no la tiene que aprender también a expresarla, quitando todo prejuicio o tal vez cualquier cosa que pueda impedirlo. Precisamente una iglesia viva y verdadera no tiene problemas para dar gracias a Dios, le tiene que salir solito, porque el Espíritu Santo mora en ella. Amén. Entonces 10 menos 9 no era uno en cantidad. Este uno no es solamente de que uno solo en cantidad, no es uno que hay allí, sino uno que es agradecido, uno que dio gloria a Dios, uno que se postró ante Jesús, y por ser así recibió de Jesús también aquella fe salvadora. Le dijo, ahora tu fe te ha salvado. La gratitud es una gran cualidad espiritual, una gran virtud que nosotros debemos tener presentes, amados. Precisamente es el gran antídoto a la altivez, a la soberbia y al orgullo. Porque hay que aprender no solamente a dar gracias, sino a recibirlas. Hay gente que dice, no me des las gracias. Es una expresión también de soberbia, de altivez. Y eso habla de esa cualidad de este uno que es y que fue agradecido. Amados, cada quien con su actitud para la gloria de Dios debe reconocer esto. Y Pablo fue un hombre agradecido al Señor.
Dice allí, siempre que me acuerdo de vosotros. Y recordar es traer al presente el pasado, es traer al presente lo vivido, porque puede ser que lo vivimos ayer y está fresco, pero puede ser que lo vivimos hace años y aún sigue perenne en nuestra mente, en nuestro corazón. Eso es lo que significa recordar. Por eso es que hablan muchos de hacer memoria, porque hay que hacerla, hay que construirla, hay que labrarla, hay que dialogarla. Y esto, consustanciado con el carácter permanente, con la visión con la cual Pablo ve esto como una reiterada experiencia de él, siempre que me acuerdo de ustedes, habla precisamente de esto como una gran virtud para la iglesia viva y verdadera. Contra el olvido, la gratitud que hace memoria. Hubo un poeta guatemalteco que escribió una frase que dice: algunas veces me gusta caminar hacia atrás, porque si solo caminara hacia adelante, te podría contar cómo es el olvido. ¿Puede usted recordar a hermanos, amigos, que de solo pensar en ellos se despierta la gratitud de su corazón? Y hablando de la cualidad espiritual y personal de estos hermanos o hermanas, ¿cómo han sido para usted en su vida? Pablo estaba pensando en esto. Hacía 10 años que esta iglesia ya estaba constituida como primera, y tal vez había muchos nombres, comenzando por una mujer que vendía púrpura llamada Lidia, que fue mujer que sentó las bases. Después hablaremos la próxima semana de esta mujer importantísima de la iglesia de Filipos. Y así, amados hermanos, como aquel leproso se volvió de su camino, así también nosotros, al recordar, es decir, al no olvidar, nos volvemos en el tiempo, en el devenir de nuestras vidas, para traer al presente a aquellos hermanos que han sido o son instrumentos de bendición para guiarnos al evangelio, para discipularnos, para orientarnos, para darnos ese consejo a tiempo. Hermanos que han estado a nuestro lado en momentos de necesidad, en momentos de enfermedad y hasta de muerte. Algunos de ellos quizás ya sean ancianos, otros ya han partido a la presencia del Señor, pero su recuerdo nos trae gozo y gratitud. Precisamente el día viernes no pude estar presente en el servicio de oración porque estábamos sepultando a un anciano que hizo vida en esta congregación en los años 90 y a comienzos del siglo XXI, como uno dice, 2001, 2003, por allí. Después vino en el pastorado de nuestro hermano Efrán, ya había que traerlo de manera un poco trémula acá a dar una de sus últimas prédicas. Me refiero al hermano anciano Eleazar Brusual, partió a la presencia del Señor. Y gloria a Dios porque nos permitió aún despedirlo. Y cuando hablaba en el cementerio hablaba de eso, de su recuerdo, de lo que me enseñó, de lo que aprendimos de él y de su testimonio para los presentes, para su familia, para los hermanos. Y yo puedo hacer memoria, usted también tiene que tener su lista. Teodoro Marcano, pensé en Antonio Pérez y Linoris, en Paula, en el hermano anciano Ramón Candurí, fundador de esta iglesia que partió este año, junto con Neta Ortiz, que también partió a la presencia del Señor. Amados, pienso en nuestros ancianos, que tal vez no pueden hablar mucho, pero vienen y se sientan allí. Pero cuando fuimos más jóvenes, esos hermanos fueron de gran orientación, de gran estímulo. Cuando eras estudiante, cuando pasabas por algún problema. Cristina Sánchez, la hermana Herminia, todas las Juanitas. Yo decía esta mañana, desde las Enríquez hasta la Arcia, que tenemos hoy aquí presente. Orlando Mariño, el hermano Jesús Guevara, Efrán Yegües, por el cual obligadamente hay que decir gloria a Dios, porque gracias al Señor, hoy en este momento, Dios contestó una oración de esta congregación. Tenemos un pastor misionero que va a plantar obra en Europa, allá donde nació Filipos, donde nació Filipenses. Amén. Gloria al Dios. Pienso entonces en ellos, en Irlina, en José Ríos, en José Gregorio Rengel, a quien saludaba hace poco, Oscar Bausa, Manuel Sánchez, quien está en México. Y pienso todos los días al que usted tiene al lado, allí, a este joven valeroso, mi hermano Moisés,
Jesús Romero. Y uno empieza a nombrar hermana Blanca, Richard Esmeja, y sigue nombrando. ¿Por qué? Porque cada uno debe acordarse del otro. Quien se acuerda de los otros se acuerdan de él. Y esta es una iglesia que es un cuerpo, amados hermanos. Y esto es hermoso, no solamente predicarlo, sino vivirlo y dar testimonio de que eso está ocurriendo en la primera iglesia bautista de Cumaná. Porque de eso se trata. Eso es lo que quiere en todo caso el Señor. Yo digo que a veces nosotros nos inhibimos, digo nosotros una generalización, cuando queremos dar nombres de personas por las cuales sentimos agradecimiento, por la razón de que se nos puede olvidar a alguien, precisamente el problema del olvido. Y si no la nombramos, esa omisión nos puede meter en problemas. Y siempre, cuidado con la lista. Entonces la gente termina unas gracias generales. Pero como esto es palabra de Dios y lo que se escribió aquí, el Espíritu Santo quiso que quedara constancia. Entonces vamos a ver la lista que hizo Pablo, amados. Y vamos a ver ese Pablo que sin esta lista no hubiese podido, porque la obra tampoco era de Pablo, la obra es del Espíritu Santo. Y Pablo un instrumento para la gloria del Señor. Vaya a Romanos capítulo 16, para pasar por allí nada más, a disfrutar de este aroma de gratitud y gozo que el apóstol expresa de manera hermosa. Romanos 16 dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de ustedes, porque ella ha ayudado a muchos. ¿Y qué más dice? Y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí. Fíjese, hermano, vea lo que dice eso, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo, se da cuenta que es algo que tiene que cada quien hacer, no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre ustedes. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a Estaquis, amado mío. Saludad y agradeced para la gloria del Señor. Usted puede seguir leyendo nombres y nombres que quedan allí. ¿Por qué? Para dar testimonio de que esta es una iglesia. La iglesia sí se mueve. Y en los momentos de adversidad, en los momentos en que puede dar, allí está un cuerpo vivo. El cuerpo de Cristo moviéndose, haciendo su obra, tal cual como el Señor quiere, con su propósito. El leproso samaritano que volvió con gratitud reconoció que la obra de sanidad era de parte de Dios, porque lo primero que le salió fue decir gloria a Dios, gloria a Dios. Volvió diciendo gloria a Dios. La gratitud y la ingratitud revela la fibra del corazón humano. Contra el olvido, la gratitud que hace memoria, y contra la altivez, la gratitud que reconoce la bondad, la justicia y la misericordia. La gratitud es la cura de la soberbia, de la autosuficiencia. Damos gracias a Dios porque nos necesitamos los unos a los otros. Y por eso ningún miembro puede menospreciar ni puede subvalorar a ningún miembro. Eso no existe en la iglesia de Dios. Eso es extraño en la iglesia de Cristo. Eso es una rareza. Porque todos en los distintos ministerios, en las distintas obras que hacen en la iglesia, son valiosos para la causa de Cristo. Fíjense este Epafrodito, pues, que no se imaginaba el protagonismo que iba a tener, y su nombre es conocido hoy por hoy. Aleluya. Por eso en Colosenses 3:15 el apóstol está hablando de la paz que gobierna nuestros corazones, y fíjense ustedes cómo cierra ese versículo. Dice: la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Punto y coma. Y sed agradecidos. Y sed agradecido. No es uno que hay en la iglesia, sino uno que es en la iglesia agradecido. Es una cualidad, es una virtud en el Espíritu Santo, amados. ¿Qué diferencia? Porque la iglesia sabe, nosotros sabemos que en la historia de nuestra salvación, que en el registro bíblico no siempre fue así.
Y por eso las cosas que se escribieron antes fueron escritas para que nosotros nos veamos, porque si podemos verlo de esta manera, como ejemplo positivo demostrado en esta iglesia de Filipos, podemos verlo también en el Antiguo Testamento, pero en contraste. Cuando usted va a Jueces capítulo 8, Jueces 8, 33 al 35, consigue esto que lo deja uno, wow. Dice la palabra del Señor: pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios, ¿se dan cuenta? Porque decía, esa es otra cosa, ya ahí comenzó el mal. Por eso doy gracias a mi Dios, la identificación y la fidelidad con el único Dios. Pero este pueblo aquí se desvió, fueron en pos de otros dioses, por Dios a Baal Berit, y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios. Este es el tuyo, no es aquel, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. Versículo 35: ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Se les olvidó, man. Por eso es importante, amados, esto que está escribiendo el apóstol acá. Y uno no sabe, pero esta vez el apóstol diría, wow. Y el Espíritu, hace 10 años, a esta iglesia no se le había escrito. No se le ha escrito. Fíjense que se funda la iglesia de Filipos, después él va para Tesalónica, y Tesalónica es una de las primeras cartas que se escriben. Bueno, Dios también tiene su propósito, porque es como algo que se tiene que ir madurando, y en su tiempo el Espíritu Santo habla para declarar su verdad. Y 10 años le escribe Pablo a los filipenses esto que estamos leyendo. Amados, pese a toda adversidad, el recuerdo permanente entre los creyentes y discípulos de Cristo tiene que ser un motivo de gratitud al único Dios eterno, porque se trata de la obra de Dios, de la misión de Dios, de la obra misionera de Dios para alcanzar al mundo, y cómo estas personas son a su vez usadas por Dios para traer aliento, sustento, apoyo, consolación a los hermanos. Porque el que tienes a tu lado, el Señor Jesucristo, si ha creído verdaderamente en Jesús, si se ha arrepentido de sus pecados, a él también Dios le ha dado el regalo precioso de la salvación eterna, y por lo cual todos nosotros debemos estar agradecidos, celebrando esto. Dígale, podemos decir, doy gracias por ti. Dar gracias porque tu presencia en la iglesia, el que te vengas a congregar, el que estés aquí con nosotros, de ver al hermano Pinto, que creo que está por allá, no sé si estaba, verlo aquí después de un paludismo es también motivo de gratitud a Dios, de gozo. No se nos puede olvidar esto, hermanos, para la gloria, para la honra de nuestro Dios eterno. La segunda verdad, amados, está en el verso que sigue. Los próximos versículos los vamos a ver la próxima semana. Dice luego: siempre, ahora otra vez siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Y esto nos lleva a esta otra verdad, amados. Gracias a cierta adversidad, el recuerdo permanente entre los discípulos de Cristo motiva también a orar por ellos en el gozo del Espíritu Santo. Así que no solamente doy gracias por mi hermano, sino también me motiva a orar, a permanentemente orar por ellos. Evidentemente, ya aquí estamos hablando de un tipo de adversidad muy concreta. ¿De qué adversidad nos podemos nosotros gozar y gloriar? Y por eso también oramos por los hermanos aún en esa conciencia. Oramos por ese tipo de adversidad de la cual habló Jesús en Mateo capítulo 5, 11, 12, cuando dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os maltraten, os ultrajen, se burlen de ustedes, los menosprecien, digan cualquier especie de mal contra vosotros, mintiendo. Al final aparece eso, mintiendo. Más te vale que sea mentira, porque si es verdad no tiene sentido gloriarse por eso. Por eso que Pedro dirá en su carta en 1 Pedro 3, muy conocido este verso, 1 Pedro 3, 17: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y más adelante en el 2:20 de 1 de Pedro, él se pregunta, él dice: pues, ¿qué gloria es si ustedes pecando sois abofeteados y lo soportan?
Para mí eso tiene otro nombre, y un nombre bien feo. Cuando alguien pecando en pecado recibe palo también y no deja de pecar. Eso tiene otro nombre. Esclavitud se llama eso, tinieblas. A la gente a veces eso es masoquismo, le gustan pero se llama falta de arrepentimiento, dureza, ignorancia, incredulidad. Tiene nombres realmente. Pero dice acá, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Amén. Porque déjame decirte además que cuando soportamos pruebas, aflicciones y sabemos que ahí hay una injusticia, el Señor también la sabe. Por eso el Salmo 103 verso 6 termina diciendo: Jehová hace justicia y derecho a todo el que padece violencia. El Señor va a pelear tu causa aún en esas condiciones. Y es eso, hermano, que precisamente, hermanos, el gozo y la gratitud, el aliento, la consolación, todo esto mueve a orar aún más por estos hermanos. Dice allí: siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos ustedes. La intercesión por nuestros hermanos es un distintivo especial de la iglesia de Jesucristo. Siempre significa algo constante, habitual, persistente, permanente. Tiene que ver con una estimación y una valoración que también surge de allí. Los investigadores en ciencias sociales, cuando quieren hacer un instrumento para medir la constancia, la regularidad de un hábito, de una actitud que se considera que sea y que hay que fundamentarla científicamente, diseñaron hace mucho tiempo las famosas escalas de estimación. Yo participé en mi experiencia diseñando ese tipo de escalas. Colocaban algunos ítems y luego en las alternativas para marcar había nunca, casi nunca, siempre, casi siempre. Se le colocaba un número a cada ítem y luego le ponían cantidad de cosas, pues, lo que usted quería valorar. Yo quiero evaluar si este hermano es diligente desarmando un motor de un vehículo. Y puedo poner allí las cosas que yo, si me sale una variable sumando el puntaje de siempre, entonces yo puedo emitir este mecánico no. Porque se degradan en esa escala las distintas versiones. ¿Siempre oramos, hermanos? ¿O es que, bueno, casi siempre oramos? ¿O no? ¿O es que nunca oramos? ¿O es casi nunca ora? Realmente lo que Pablo está diciendo en esta reiteración es una expresión para lo cual también Dios es testigo de esto que está diciendo el apóstol, de su constancia en la oración, de su permanencia en la oración. Mi madre le dio el ministerio, Dios le dio el ministerio de la oración. Y en esto de hacer memoria, de recordar, ella me sorprende muchas veces. Hace poco hablaba con ella, hace unas semanas, y ella me dice, me le da saludos a Sobeida. Y cuando dijo Sobeida, después capté, todavía mamá está orando por Sobeida, que en el año 84, cuando nosotros nos mudamos a Cumaná, que vivimos en la calle Miranda, entonces mamá orando por Sobeida. Y esos nombres están allí. Pero vamos a ponerlos en el presente. La lista de oración del grupo que tiene la iglesia. ¿Usted no se ha dado cuenta que de tanto leerla se le va quedando en la memoria? Y cuando usted abre así, orar por la plantación, porque la memoria es un ejercicio, hay que hacerla. Y la oración es eso, amados hermanos. Cuando usted empieza a orar por unos nombres que tiene, si está orando persistentemente, no se le van a olvidar. Pero si no está orando siempre, se le van a olvidar. Eso es así, está demostrado. Si es reiterativo, va a llegar un momento que el papel no lo necesita, porque de tanto repetirlo están en su mente. Pero más importante, en su corazón, porque allí hay afecto entrañable. Como dijo también alguien que escribió esta línea, ¿no? Mi madre nunca usó agenda, porque hacía las cosas que amaba y esas se las recordaba el corazón. Nosotros, amados hermanos, en esta expresión sentida del apóstol, nos llama a una oración gozosa que recuerda a nuestros hermanos. Puesto que había sobrados motivos para dar gracias a Dios por los hermanos, Pablo puede orar con gozo. ¿Saben por qué? Porque la oración con acción de gracias es una oración gozosa. ¿Qué sucede ayer cuando damos gracias porque el pastor llegó? Y si usted comienza una oración alabando a Dios santo y dando gracias, esa oración también será una oración gozosa.
Ojo, el gozo del que les dije hace poco, ¿no? El gozo que venció la muerte, el gozo que está mirando más allá de lo temporal y mira lo eterno, ese gozo inquebrantable. Porque también nos afligimos, podemos ver eso, pero tenemos ese gozo en el espíritu. Es un gozo que no es circunstancial, es el gozo permanente, que se sabe en la paz con Dios, y de allí viene la paz de Dios. ¿Qué hermanos vienen a tu mente cuando oras? ¿Qué hermanos están llegando a tu corazón cuando te inclinas, cuando tienes tus momentos de oración? Efesios 6:18, cuando hablaba de la armadura de Dios, dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo, lo que quiere decir siempre, con toda oración y súplica, rogando por todos los santos. Y usted que me está escuchando, los santos no son las imágenes, como entiende la persona común y corriente, que pone un altar de idolatría y ahí tienen los santos. No, es orar por los creyentes. Allí mismo en esta carta, al comienzo, dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo que están en Filipos, a todos los santos de la primera iglesia bautista de Cumaná. Amén. A todos los santos de la iglesia en Venezuela, en América Latina, en Europa, a todos los santos siervos de Dios que son misioneros. Amén. Esa es la oración de esta armadura, que no pasa por alto esta importante herramienta que tenemos nosotros, que es la oración, que no es la herramienta del caucho de repuesto, no es que ahora nos queda orar, no, es la herramienta principalísima, primera, constante, principio y fin que tiene que tener todo cristiano, la oración. Allá en Apocalipsis, con esto voy terminando, Apocalipsis capítulo 5, 8, cuando hay una gran conmoción porque hay una adoración y se interrumpe de golpe, porque hay que buscar quién será digno de abrir los sellos. ¿Quién será digno? ¿Quién será digno? Y hubo angustia en Juan. Dice que Juan lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Pero en el verso 6 dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro. ¿Llenas de qué, mi hermano? Llenas de incienso. ¿Y qué es eso? ¿Qué representa? Son las oraciones de los santos por toda la historia. Están allí. Porque cuando tú dices en el Padre Nuestro: hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra, estás hablando de esto que se va a cumplir. Porque decía el verso 3: y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Porque cuando tú dices: venga a nosotros tu reino, estamos hablando de lo que Dios va a hacer en Cristo cuando restaure todas las cosas. Y eso tiene que ver con la oración constante que la iglesia hace al trono de la gracia del Señor. Eso es importante. La oración tiene consecuencias espirituales mucho más allá de lo que nosotros estamos viendo. Cuando interceptamos la gratitud, cuando interceptamos la obra de Jesucristo en nosotros, que nació en Belén, pero queremos que nazca, que transforme los corazones de los seres humanos. Pero también cuando entendemos la otra pata de este trípode en los cuales he fundado esta prédica, la labor misionera, la acción misionera por la cual Dios está alcanzando al mundo perdido. Porque cuando llegue este momento de los sellos, entrará la última etapa, el último chance, la semana 70 que queda para que las cosas tengan los últimos acontecimientos según la palabra del Señor. Romanos 15:30 dice: ruego que me ayudes orando por mí. ¿Y qué es lo que pide Pablo hoy? Para que la obra, para que el evangelio siga. Nuestro amado pastor misionero en Europa, ¿qué quiere? ¿Cuál es nuestro deber? Orar. Cariaco, Casanay, Paria, orar por lo que este año 2022 también estamos llamados a hacer, para llevar la palabra de Dios, para sembrar su palabra, para que la obra de Dios en estos tiempos finales continúe, para aquel que está descarriado, para el joven que está desanimado, para aquel que se ha apartado del Señor, también vuelva a los caminos del Señor. Porque si está más cerca nuestra salvación que antes, entonces debemos congregarnos. Dice la palabra: tanto más cuando aquel día se acerca.
pero también erguir vuestras cabezas. Levantaos, movilizaos por el tiempo que nos queda, Señor, porque pese a toda adversidad, una iglesia viva y verdadera, con gozo y gratitud, vence estas dificultades en el nombre del Señor, amados hermanos. Para Él sea siempre la honra y la gloria. Luego dice allí, esto lo dejo ya para la próxima semana, porque en estos dos versículos 5 y 6 viene lo que llamamos una razón próxima, o una razón inmediata y una razón eternal, que dice acá: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si en eso usted no está seguro, cuidado, pero lo más importante es descansar en esta verdad. Si Dios comenzó esa obra, la va a terminar. Dios no es como el hombre que hace experimentos, que hace ensayos, que deja las cosas por la mitad. Si Dios comenzó algo, lo termina conforme a su propósito. Amén. Levántese para dar gracias al Señor y alabemos su santo nombre. Gracias, Padre. Y a ti te quiero decir que me estás escuchando, esta misma acción de gracia queremos darlas por ti. Queremos dar gracias por ti que no te has arrepentido de tus pecados. Queremos dar gracias a Dios por ti, porque Dios te puede llamar de las tinieblas, te puede llamar al arrepentimiento si confiesas a Jesucristo como tu único Señor y Salvador. Si hay alguien aquí que no ha dado ese paso de fe y quiere valientemente regocijarse con la iglesia, regocijarse con nosotros en estos frutos que el Señor vio a través de Pablo 10 años atrás y que todavía estaban apoyando su ministerio y su obra, usted puede dar hoy su decisión más importante de su vida: arrepentirse de sus pecados y decirle: Señor Jesús, creo que viniste por mí a morir por mis pecados, tomaste mi lugar, entiendo que tu muerte es el pago del pecado y ahora creo que muriste, fuiste sepultado y resucitaste para vencer a la muerte, dándome garantías de vida eterna. Hoy yo te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Si puedes hacer esta oración, déjame decirte que estás en el comienzo de una nueva vida en Cristo, y el que la está comenzando, si lo has hecho de corazón, si lo has hecho verdaderamente, el Espíritu Santo mora en ti y te hará una nueva criatura, te hará una obra de arte conforme a aquel que te llamó para la gloria eterna. Yo te invito a hacer esa decisión. Y a ti, amada iglesia, en esta hora queremos dar gracias, gozo, gratitud, porque pese a que este año hemos pasado por tantas vicisitudes, estamos pasando por pruebas, enfermedades, aflicciones, nos gozamos, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Porque si aún Pablo, en este repertorio de tantos peligros que pasó, mostró esta verdad de gloriarse en su debilidad, de este gozo inquebrantable, también nosotros queremos también saberlo y también practicarlo, porque continuamos esas aflicciones, pero sabemos que el gozo aún es mayor, porque siempre estás obrando, siempre estás con nosotros, siempre tenemos un hermano, siempre tenemos una hermana que nos lleva una palabra, que nos atiende, siempre, Padre, y te damos las gracias, porque tuya es la obra. Gracias, Padre. Bendice a la primera iglesia bautista de Cumaná, bendice al joven, al niño, al adolescente, al anciano, al padre, a la madre. Bendícenos y fortalécenos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén y amén. Un aplauso para el Señor Jesús, quien vive y reina. La primera iglesia bautista de Cumaná presentó Momento de Predicación, un encuentro vital con la palabra de Dios. El púlpito de la primera iglesia bautista de Cumaná.